En el rincón más oscuro de su memoria, donde las sombras de la desesperación danzaban sin cesar, aún resonaba el eco de una carcajada, una risa cruel que había proferido en un intento desesperado por ocultar el abismo de su propia miseria. Era la risa de un hombre que lo había perdido todo, la movilidad, el respeto y, lo que era peor, la fe en cualquier forma de bondad o milagro. 5 años de encierro en una silla de ruedas habían transformado a Ricardo Montalvo, el magnate implacable de los negocios, en un espectro de lo que alguna vez fue. Su fortuna, tan vasta como el desierto de Sonora, ahora se sentía como una jaula de oro, inútil para curar la parálisis que lo consumía, ineficaz para silenciar la burla constante de un destino que él, en su arrogancia, creía poder controlar. Pero aquella tarde, en un parque de la Ciudad de México, entre los juegos infantiles y la inocencia ajena, una simple frase, apenas un susurro, se clavaría en lo más profundo de su alma, desatando una serie de eventos que destrozarían su mundo conocido y lo obligarían a enfrentar una verdad tan brutal como transformadora, una verdad que ni todo su dinero ni su poder podrían comprar ni reprimir, una revelación que lo llevaría al límite de su cordura y lo obligaría a buscar el milagro que tanto despreciaba, no para él, sino para salvar lo que, sin saberlo, ya había comenzado a amar y que lo redimiría de sus errores, o al menos eso pensaba. Pero la vida le tenía preparada una sorpresa aún mayor, un giro del destino que probaría su verdadera valía. Ricardo Montalvo era una leyenda viva en los gélidos pasillos de los rascacielos corporativos de Reforma. Su nombre sinónimo de poder y una ambición desmedida que no conocía límites ni escrúpulos. Había forjado un imperio multinacional con una red de empresas que se extendía como una plaga silenciosa por todo el continente, acumulando una fortuna tan colosal como su propia arrogancia, una prepotencia que se manifestaba en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada despectiva que dirigía a quienes consideraba inferiores. Era un depredador financiero, más temido que admirado, un hombre cuya sombra se proyectaba ominosa sobre la vida de miles de personas, a quienes veía meras cifras en una hoja de cálculo, peones desechables en su implacable juego de ajedrez corporativo, sin considerar las consecuencias humanas de sus decisiones y la devastación que dejaba a su paso, un rastro de destrucción invisible para sus ojos cegados por el éxito y la avaricia. Sin embargo, 5 años antes de aquella soleada mañana en el Parque México, el destino le había propinado un golpe tan devastador como inesperado, un derrame cerebral masivo que lo arrancó sin piedad de la cima de la jerarquía social y lo confinó a la prisión de una silla de ruedas. La parálisis lo había despojado de su movilidad, pero extrañamente, no había logrado reducir un ápice su ego monumental. Por el contrario, su arrogancia, lejos de menguar, se había encapsulado en el frío acero inoxidable y las silenciosas ruedas de su nueva prisión, volviéndose más incisiva, más mordaz, un sarcasmo venenoso que destilaba a cada paso, una burla constante al mundo que se había convertido en su única forma de venganza contra la vida, que le había arrebatado tanto y que lo había humillado de la manera más cruel e impensable, dejándolo postrado e indefenso. Aquel sábado, el Parque México era un torbellino de vida, un oasis vibrante en el corazón de la bulliciosa capital, repleto de familias, parejas y, sobre todo, niños que corrían sin descanso entre los árboles ancestrales y los parterres descuidados, sus risas inocentes resonando en el aire. Pero lo que verdaderamente capturó la atención de Ricardo, apartándolo por un instante de su ensimismada amargura, fue un grupo de pequeños que jugaban con una seriedad cómica a ser doctores, una escena que encontró hilarante en su cinismo, ya que para él, la enfermedad era una debilidad y la curación una falacia. Ataviados, con batas de papel improvisadas, utilizando ramas retorcidas como estetoscopios y hojas de árbol como recetas mágicas, los niños fingían curar heridas imaginarias con gestos dramáticos y risas contagiosas.
Un espectáculo de inocencia que Ricardo, desde su silla motorizada, observó con una mezcla de tedio y desprecio, sintiendo una punzada de burla en su interior al ver tanta ingenuidad desplegada ante sus ojos incrédulos. No concebía la idea de que la fe pudiera mover montañas, pues su Dios era el dinero y el poder. Con su habitual aire de desdén, Ricardo se acercó lentamente al grupo en su silla motorizada, su rostro fruncido en un gesto de fastidio. Cruzó los brazos sobre su pecho y soltó un comentario lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Un latigazo verbal cargado de cinismo. ¡Qué maravilla! Futuros charlatanes entrenando desde pequeños. Espléndido. Y acto seguido, una carcajada alta, burlona y provocadora escapó de sus labios, resonando en el parque como una nota discordante, interrumpiendo la armonía del juego infantil. Los niños se detuvieron al instante. Sus risas se apagaron. Algunos se encogieron, asustados por la voz estridente. Otros solo lo miraron, confusos, sin comprender la malicia detrás de sus palabras. Ricardo, disfrutando de su efecto, continuó con su monólogo sarcástico, elevando aún más su voz para que su mensaje fuera ineludible. ¿Alguien quiere curarme a mí también? Estoy parapléjico. A lo mejor con una hoja de árbol y una oración no. Salgo de aquí dando piruetas, ¿no? Sería un milagro digno de las primeras planas. Mientras reía solo de su propio chiste cruel, una sensación inesperada lo invadió. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Sintió una mirada, no cualquier mirada, sino una fija, directa, sin miedo. Una mirada que lo atravesaba como una flecha helada. A pocos metros de allí, un niño apartado del grupo lo observaba en silencio, sus ojos oscuros e intensos, como si pudieran ver más allá de la superficie, como si descifraran los secretos más oscuros de su alma atormentada. El niño permanecía inmóvil, con los brazos cruzados, su expresión completamente neutra, sin un ápice de sonrisa o timidez. Ricardo sintió una punzada de profunda incomodidad, un sentimiento ajeno a su habitual invulnerabilidad. El niño no se escondía, no desviaba la mirada, estaba ahí, firme, como si hubiera sido colocado en ese lugar por algún propósito superior, una misión desconocida. Y eso, inexplicablemente, irritó aún más a Ricardo, quien no toleraba el escrutinio ni la quietud ajena, pues estaba acostumbrado a ser él quien dominaba y perturbaba. Con un giro brusco de su silla, Ricardo se acercó al niño, su voz cargada con la misma acidez, la burla resonando en cada sílaba. ¿Y tú vas a quedarte ahí mirándome o también vas a fingir que haces milagros? Vamos, demuéstrame tu poder. No hubo respuesta. El niño no se movió, ni un solo músculo de su rostro cambió. Entonces juguemos, dijo Ricardo, inclinándose hacia adelante, forzando el contacto visual, intentando intimidar al pequeño con la intensidad de su mirada. Si me curas, te doy $1.000.000. ¿Qué dices, pequeño doctor? ¿Aceptas el desafío? Es una fortuna que no verás ni en tus sueños más salvajes. El niño permaneció inmóvil, su silencio tan absoluto que el leve sonido de las hojas moviéndose con el viento en el parque parecía amplificado, llenando el espacio con una tensión palpable. Ricardo esperó, su ceño fruncido, su impaciencia creciendo a cada segundo que pasaba en esa quietud inexplicable. Por un instante, Ricardo pensó que el niño simplemente ignoraría su provocación, que se daría la vuelta y huiría como tantos otros. Pero entonces, con una voz tranquila, una voz que no correspondía a su corta edad, y una mirada penetrante que parecía ver hasta lo más recóndito de su ser, el niño respondió, su tono seco, seguro y desarmante. «Prepara el cheque». Ricardo se quedó congelado por un segundo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. Odió esa sensación, la odió profundamente. Intentó reír para disimular la extraña incomodidad, un intento fallido de recuperar su habitual aire de superioridad. «Está bien, doctor Milagro. Impresióname. Veamos qué tan bueno eres con tus trucos de magia».
El niño, cuyo nombre era Mateo, se arrodilló lentamente frente a la silla de Ricardo. Con una calma desconcertante, tocó el suelo con la palma de su mano izquierda y cerró los ojos, como si estuviera invocando una fuerza invisible, una energía ancestral que Ricardo, en su limitado entendimiento, no podía concebir. Ricardo observaba, una expresión de aburrimiento y escepticismo marcada en su rostro, pero por alguna razón inexplicable, no pudo apartar la vista. Mateo llevó su mano derecha a la pierna inerte del hombre y la colocó con una delicadeza extrema, casi como si pudiera escuchar a través de la piel, como si cada nervio, cada músculo, cada hueso, le hablara en un lenguaje secreto que solo él entendía. Su expresión era de total concentración, sus pequeñas cejas fruncidas en un esfuerzo visible. Permaneció así unos segundos, su mano inmóvil sobre la pierna del magnate. Luego susurró algo inaudible, una plegaria o una instrucción. Ricardo no pudo saberlo, pero el aire a su alrededor pareció vibrar, cargado de una energía sutil que solo Mateo parecía percibir. Después, hizo un movimiento lento y etéreo con los dedos, como si dibujara algo, invisible en el aire, una línea, un símbolo, una conexión, y entonces, con la misma lentitud con la que se había arrodillado, se levantó. Ricardo esperó, expectante, pero nada. Ningún cosquilleo, ninguna contracción, nada más que un silencio incómodo que se extendía entre ellos como una barrera invisible. ¿Ya acabaste, pequeño mago?, preguntó Ricardo riendo con sarcasmo. Ese fue tu gran truco, ¿eh? Perdiste, niño, $1.000.000 desperdiciados en una farsa inútil. Pero Mateo no dijo nada. Solo esbozó una leve sonrisa de lado, una sonrisa enigmática que Ricardo no supo descifrar, y se giró, caminando tranquilamente hacia los árboles, perdiéndose entre el follaje hasta desaparecer de su vista, dejando a Ricardo solo con su escepticismo y una inquietud creciente. Ricardo lo siguió con los ojos, una extraña sensación de desasosiego invadiéndolo. No entendía por qué su corazón seguía acelerado, por qué una punzada de incertidumbre se había alojado en su pecho. «Mocoso loco», murmuró, forzando una risa que sonó menos firme de lo que habría querido. Una risa hueca que no logró acallar el eco de la mirada penetrante de Mateo, ni el misterio de su toque. Una imagen que, sin saberlo, ya se había anclado en lo más profundo de su subconsciente, esperando el momento oportuno para resurgir. Horas después, Ricardo volvió a su lujoso apartamento en el penthouse de un rascacielos en Polanco, un templo de mármol, vidrio y silencio, donde el lujo extremo solo acentuaba su soledad. Sus ruedas se deslizaron silenciosamente por el suelo impecablemente pulido hasta la sala de estar, donde se dejó caer en el sillón de cuero frente a una chimenea apagada, el fuego ausente reflejando la frialdad de su alma. Todavía riendo solo, de forma amarga, recordó el rostro serio de Mateo y la audacia de su respuesta. «Prepara el cheque», se burló, imitando la voz del niño con un tono despectivo. ¿Qué demonios ven estos niños hoy en día? Magia en cada rincón. Pero entre un sorbo y otro, de su whisky añejo, sintió una punzada, pequeña, casi imperceptible al principio, pero persistente, un cosquilleo extraño en su pie izquierdo, un área de su cuerpo que llevaba 5 años completamente insensible, muerta. Chasqueó los dedos, movió los hombros, intentó ignorarlo, racionalizarlo como un simple calambre o una ilusión, pero la sensación no solo persistía, sino que se hacía más fuerte, más intensa, una vibración que venía del interior. Bajó la mano, temblorosa, y apretó su muslo. Estaba caliente, había algo allí, una pulsación, una chispa de vida donde solo había habido inercia. No, no puede ser, susurró con la respiración agitada, sus ojos fijos en su pierna, incredulidad y un terror incipiente invadiéndolo. Tocó la otra pierna, otro cosquilleo, esta vez más agudo, más definido. Se inclinó hacia adelante, sus manos temblaban incontrolablemente, sus piernas vibraban con una energía desconocida. Lentamente,
con una mezcla de miedo y una esperanza que se atrevía a asomar. Empujó los apoyos laterales de la silla de ruedas. Hizo fuerza, una fuerza que no sabía que aún poseía. No sabía si era miedo o adrenalina, pero una voz interna le decía que lo intentara una vez más. «Vamos, vamos», susurraba, sudando frío, el corazón martillándole en el pecho como un tambor desbocado. Con un esfuerzo casi desesperado, con los músculos tensos y la voluntad inquebrantable, Ricardo Montalvo se puso de pie. Sus piernas temblaban, débiles y vacilantes como las de alguien que no camina hace años, pero lo sostenían. Tambaleó. Por un momento creyó que caería de nuevo a la oscuridad de su silla, pero logró sostenerse de la mesa cercana, aferrándose a la realidad de ese instante. Estaba de pie. Miró al frente y vio su reflejo en el espejo del pasillo. Un hombre con los ojos abiertos como platos, el cuerpo en estado de shock, las piernas, por primera vez en 5 años, soportando su peso. «No, no puede ser. Esto no está pasando», murmuró, su voz apenas un hilo, su mente luchando por procesar la imposibilidad. Pero estaba pasando. Por primera vez en 5 años, Ricardo Montalvo estaba de pie solo, sin ayuda, sin la prisión de la silla. El silencio en su lujoso apartamento se volvió casi sagrado. La carcajada burlona de la mañana ahora ahogada por un asombro reverente. Y en medio de aquella avalancha de incredulidad, una única imagen le venía a la mente con una nitidez abrumadora: la mirada de aquel niño, Mateo, en el parque, y esas 3 palabras que lo habían desafiado: «Prepara el cheque». Desde aquella madrugada nada tenía sentido para Ricardo Montalvo, el hombre de la lógica y los números. Sus piernas, antes tan inútiles como los adornos de un cuerpo roto, ahora sostenían su peso, débiles, sí, pero vivas, pulsantes, llenas de una energía que no sabía de dónde provenía. Los médicos consultados de urgencia al día siguiente no supieron explicarlo. Balbucearon sobre regeneración espontánea, reacciones neuromusculares, rarísimas, estímulo neurológico inusual, términos científicos que no convencían a Ricardo, el hombre que no soportaba vivir sin lógica, sin una explicación tangible para cada fenómeno. Por primera vez en años, el control del mundo se le escapaba de las manos, y esa incertidumbre lo carcomía. Quería respuestas reales, concretas, no teorías médicas rebuscadas, y solo había una imagen en su mente, un rostro que se había grabado a fuego en su memoria, el rostro de Mateo. El Parque México se convirtió en el epicentro de su obsesión. Regresó al día siguiente, y al otro, sentándose en la misma banca, observando a cada niño que pasaba, anotando nombres, describiendo rostros, interrogando a los padres con una insistencia casi frenética. La arrogancia con la que antes veía a los demás, a quienes consideraba inferiores, había sido reemplazada por una inquietud casi infantil, una vulnerabilidad desconocida. Ya no había burla en sus ojos, solo duda, una búsqueda desesperada. ¿Quién era él? ¿Dónde vive? ¿Qué me hizo? Esas preguntas se repetían en su mente como un eco constante, una tortura silenciosa, pero nadie sabía del niño. Ningún vendedor ambulante, ningún visitante frecuente, ni siquiera los otros niños recordaban claramente a alguien así. Mateo parecía haber sido una sombra, un fantasma, una aparición efímera. Una tarde, al ver a un niño con camiseta azul pasar junto a una señora de cabello canoso, Ricardo se levantó bruscamente de la banca, su corazón latiéndole a 1000 por hora. Por un segundo, pensó que era él, que el misterio finalmente se resolvería. Corrió hacia el niño jadeando, su voz temblorosa de esperanza y desesperación. «Oye, ¿eres tú?», preguntó, su mirada fija en el pequeño. El niño lo miró sin entender, una expresión de confusión en su rostro. La mujer lo jaló con desconfianza, interponiéndose entre ellos. «¿Qué está haciendo, señor?», dijo con tono protector, el ceño fruncido. «Perdón, yo solo pensé que eras alguien». Ricardo se alejó con el pecho apretado,
una sensación de fracaso y frustración invadiéndolo. Aquello se estaba volviendo una adicción, un agujero sin fondo que crecía día tras día, consumiéndolo por completo. En las raras ocasiones en que se detenía en su búsqueda, Ricardo se miraba al espejo en su lujoso apartamento y se preguntaba en voz alta, su voz resonando en el silencio opulento: ¿y si todo esto fue solo un delirio, una reacción tardía a la medicación, un truco de mi cerebro desesperado por una cura? Pero por más que intentaba racionalizarlo, había algo que no podía olvidar, una imagen que lo perseguía más que el misterio de la cura, la mirada de aquel niño. Una mirada que no pertenecía a un niño común, una mirada de quien cargaba un peso antiguo, como si supiera más sobre el dolor y el sufrimiento que él mismo, el magnate invencible. Eso lo perseguía más que el milagro de la curación, porque si era real, entonces todo lo que Ricardo había creído hasta ese momento, toda su visión del mundo basada en la lógica y el poder, todo estaba equivocado, una farsa. Y fue en ese estado de creciente perturbación, de desesperación por encontrar respuestas, que una tarde nublada, mientras deambulaba sin rumbo fijo por una zona empobrecida de la ciudad, Ricardo escuchó una frase susurrada por un recolector de latas, un hombre con el rostro curtido por la vida y la mirada cansada. El niño que usted describe, estoy casi seguro de haberlo visto. Vive con una señora mayor en un albergue en la zona norte, calle 17 de julio, número 96. Está en la parte trasera de una vieja escuela abandonada. Ricardo se quedó helado, sus sentidos en alerta máxima. ¿Estás seguro?, preguntó, con una urgencia que no reconocía en sí mismo. El hombre solo asintió, su mirada vacía, antes de desaparecer entre los callejones, empujando su carrito lleno de chatarra, como si fuera una aparición que traía un mensaje del destino. Sin dudarlo, Ricardo tomó las llaves de su auto, una decisión impulsiva, ajena a su naturaleza metódica. Ya no había tiempo que perder, la verdad estaba a su alcance, a solo unos kilómetros de distancia. La lluvia resbalaba lentamente por los cristales de su lujoso automóvil cuando Ricardo estacionó frente al edificio envejecido, una mole de cemento gris que parecía a punto de colapsar. Una imagen deprimente en contraste con la opulencia a la que estaba acostumbrado. La estructura, con paredes cubiertas de moho, ventanas agrietadas y ropa colgada en tendederos improvisados en 1900. Los balcones, era un testimonio silencioso de la pobreza y el abandono. La dirección coincidía. Número 96 de la calle 17 de julio. Un número que ahora resonaba con un significado profundo en su mente. No había letreros, ningún cartel de ONG, ni del ayuntamiento, ni de asistencia social. Solo silencio, el goteo constante de la lluvia y el reconfortante olor a sopa viniendo de algún rincón olvidado de la ciudad. Un aroma que traía consigo una calidez humana que no había experimentado en años. Ricardo bajó del auto en silencio, tragando saliva, sus caros zapatos ensuciándose de lodo a cada paso. Una ironía que no pasó desapercibida para él. Tocó el timbre, un sonido chirriante que resonó en el silencio, y esperó con una ansiedad creciente. La puerta de madera crujió al abrirse, revelando a una señora mayor con la piel curtida por el tiempo y unos ojos afilados que lo miraron con desconfianza por la rendija. ¿Sí?, preguntó con firmeza, su voz denotando una vida de lucha y resistencia. Ricardo se acomodó el cabello mojado e intentó controlar los nervios que le hacían temblar las manos. Una sensación extraña para un hombre que dominaba los consejos de administración con mano de hierro. Buenas tardes, me llamo Ricardo Montalvo. Estoy buscando a un niño. Creo que vive aquí, pequeño, callado, mirada firme. Él me curó. La mujer alzó una ceja, sorprendida por la extraña declaración. ¿Te curó?, preguntó, su voz teñida de escepticismo, pero también de una curiosidad incipiente. Sí, en el parque. No sé cómo explicarlo, necesito verlo, por favor. Ella dudó por un momento, evaluando al elegante hombre frente a ella. Luego abrió la puerta por completo. Me llamo Carmen. El niño que buscas es Mateo. Soy su abuela. Puedes pasar.
El olor a comida caliente y ropa recién lavada dominaba el pequeño recibidor, una calidez hogareña que contrastaba con la frialdad exterior. Las paredes eran delgadas, y al fondo se oían risas apagadas de niños jugando, un sonido de vida que Ricardo había olvidado. Carmen lo condujo por un pasillo estrecho donde había colchones recargados contra las paredes y juguetes viejos en cajas de cartón, cada objeto contando una historia de escasez y resiliencia. Y entonces, sin ceremonias, se detuvo frente a una puerta entreabierta. Ahí está Mateo. El niño apareció poco después. Usaba una camiseta desgastada y sandalias viejas, pero era él, inconfundible, el mismo que lo había tocado en el parque, la misma mirada penetrante que ahora parecía leer su alma. Ricardo se acercó, tragando en seco, la solemnidad del momento abrumándolo. «Hola, soy Ricardo. Sé quién eres», respondió Mateo con voz baja pero firme, su mirada inquebrantable. Ricardo sacó un sobre de su bolsillo, sus manos temblorosas. «Vine a pagar mi deuda, $1.000.000. Como prometí, aquí está, es tuyo». Mateo ni siquiera lo miró, su mirada fija en algo más allá del dinero. «No quiero tu dinero, Ricardo». Ricardo se congeló, la incredulidad inundándolo. «¿Cómo que no quieres? ¿Por qué? Es una fortuna». «Porque no quiero nada para mí. Pero si quieres ayudar, ayuda a todos los que están aquí». Esa frase cayó como una piedra en el pecho del empresario, una verdad ineludible que lo golpeó con fuerza. Miró a su alrededor, por fin notando el estado del lugar. Familias enteras compartiendo 2 cuartos, niños durmiendo sobre colchonetas en el piso, adultos exhaustos, intentando mantener algo de dignidad en medio de la miseria. El asombro era evidente en su expresión. «¿Qué pasó aquí?», preguntó en un hilo de voz, su voz apenas un susurro. «¿Por qué tanta gente vive así amontonada?». Carmen dio un paso al frente, mirándolo fijamente, sus ojos denotando una profunda tristeza y resignación, pero también una fuerza inquebrantable. «Porque nos quitaron todo. Un día nuestra comunidad aún existía, casas simples, pero eran nuestras. Familias enteras vivían allí desde hacía generaciones, construyendo su historia, sus sueños, sus vidas. Luego llegaron las máquinas», continuó Carmen, su voz cargada de amargura. «Dijeron que habían comprado el terreno sin aviso, sin indemnización, como si nuestras vidas no valieran nada. Solo lo cercaron, lo demolieron y mandaron a la policía para asegurarse de que no volviéramos, para que no opusiéramos resistencia». Ella le tendió un recorte de periódico amarillento y gastado, las letras descoloridas, pero el mensaje brutalmente claro. En el titular, una frase que le heló la sangre: «Nueva fase de expansión. Inmobiliaria en la zona norte promete ganancias récord». Y en la parte superior, en destaque, el logo inconfundible de la empresa de Ricardo Montalvo. Debajo, una foto de él mismo, sonriendo con una arrogancia que ahora le parecía repugnante, estrechando manos con inversionistas, celebrando la destrucción que había causado. Se quedó sin aliento. El mundo giró por un instante, su conciencia golpeada por una revelación atroz. «Yo no lo sabía», susurró, la voz apenas audible. «Lo juro, Carmen. Nunca vi nombres, nunca vi rostros. Era solo otro proyecto de desarrollo, un número en una hoja de cálculo, una inversión más». «¿Desarrollo?», respondió ella con una amargura que le taladró el alma. «¿A esto le llamas desarrollo, Ricardo Montalvo? Esto es destrucción, miseria, deshumanización». Mateo se acercó, sus ojos ardiendo con una indignación contenida, su mirada tan potente como la primera vez que se encontraron. «Esa es la mentira que te dices, ¿verdad?», dijo Mateo, su voz sorprendentemente madura para su edad. «Que son solo negocios, que no estás destruyendo nada, que todo es parte del progreso». Pero no es así. Ricardo intentó justificarse, balbuceando excusas, pero el niño lo interrumpió directamente, sin titubear. «No lo sabías. Ahora ya lo sabes. Mira, siente, ve lo que causaron tus decisiones. Esto no es una gráfica, no es una hoja de cálculo. Son personas, niños, familias,
vidas enteras destrozadas por tu ambición. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó. Ricardo, su voz apenas un hilo, su corazón encogido por la culpa. ¿Por qué hiciste eso por mí a pesar de todo lo que causé? Mateo respiró hondo, sus pequeños hombros moviéndose con la profundidad de su pensamiento. Porque a veces incluso los que destruyen todavía pueden reparar algo. Porque la vida te da segundas oportunidades, incluso a los que creen no merecerlas. Porque el perdón y la compasión son más poderosos que cualquier rencor. Ricardo no pudo responder. Solo se quedó allí, sosteniendo el recorte de periódico con las manos temblorosas, como si finalmente viera las grietas de una realidad que siempre prefirió ignorar, una verdad incómoda que había evitado durante años. Las voces de los adultos se apagaron, y por un instante se vio rodeado de niños mirándolo. Ninguno hablaba, ninguno sonreía, pero todos llevaban en la mirada el peso de una historia que él ayudó a escribir sin haber leído nunca una sola línea, sin haber comprendido las consecuencias de sus acciones. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Acostado en su cama de sábanas egipcias, con el aire acondicionado ajustado y el silencio absoluto de su lujosa cobertura, los ojos de Mateo lo seguían en cada rincón oscuro del techo. El recorte de periódico aún estaba sobre su mesa, arrugado por las manos que lo habían sostenido con tanta fuerza, un recordatorio constante de su hipocresía. Las palabras de Carmen, el tono sereno pero implacable del niño, todo parecía haberse clavado bajo su piel, una espina dolorosa que no podía extraer. Por primera vez, Ricardo no se veía como un hombre exitoso, un magnate invencible. Se veía como el villano de la historia y lo peor, un villano que ni siquiera sabía que lo era, cegado por su propia ambición y ego. Despertó antes del amanecer, la culpa y el remordimiento consumiéndolo. Se puso ropa sencilla, dejando atrás sus trajes de diseñador, y salió de casa como si huyera de sí mismo, de la imagen que había construido y de la persona en la que se había convertido. A la mañana siguiente volvió al albergue. No trajo maletines llenos de dinero, ni cheques, ni promesas en papeles membretados, solo bolsas en las manos, llenas de lo esencial. Compró alimentos, frutas frescas, productos de higiene, todo lo que pudo. Pidió ayuda a 2 de sus empleados más leales, en secreto, para que nadie supiera de su cambio, y también trajo colchones nuevos, almohadas limpias, ropa infantil y paquetes de pañales, provisiones que nunca antes había considerado importantes. Nadie allí lo reconoció como el hombre de la foto del periódico, el destructor de sus vidas, pero él tampoco se presentó. Se sentó en el suelo junto a un niño que jugaba con carritos de plástico, su mirada atenta a la inocencia del pequeño. Ayudó a armar una pista improvisada con cinta adhesiva en el piso agrietado de la sala, una escena extraña para verlo allí. El magnate acostumbrado a firmar contratos multimillonarios sin levantarse de la silla. Más tarde, sirvió sopa en la cocina, usando un delantal prestado por Carmen, su inexperiencia evidente en sus movimientos torpes. Aprendía, entre errores y risas sinceras de los niños, cómo controlar el cucharón sin derramar, un simple acto que lo conectaba con una humanidad que había olvidado. Observaba los rostros con atención, cada uno una historia. Había niños con miradas desconfiadas, otros con una madurez precoz en el rostro, un niño con una cicatriz en el mentón. Sonrió ampliamente al recibir 2 rebanadas de pan. Una niña pequeña abrazó el plato como si fuera el regalo más valioso del mundo. A Ricardo se le cerró la garganta, una emoción que no había sentido en años. ¿Siempre reaccionan así?, preguntó a Carmen con la voz entrecortada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Cuando alguien de verdad se interesa, sí reaccionan, Ricardo, pero ya aprendieron a reconocer a quienes solo vienen a aliviar su propia culpa, a quienes buscan una redención vacía, sin un compromiso real. Ricardo se detuvo. No, intentó justificarse. No buscó excusas. En lugar de eso, miró a Mateo, el que lo había curado.
sentado en un rincón cosiendo la correa rota de una mochila. Su rostro concentrado, sereno. No habla mucho, ¿verdad? Habla cuando es necesario, respondió Carmen, una leve sonrisa en sus labios. Pero cuando habla, el mundo escucha a Ricardo. Sus palabras tienen el peso de la verdad y la sabiduría. Ricardo asintió. Permaneció en silencio un momento, asimilando la profunda verdad de esas palabras. Luego dijo, su voz ahora más humilde, más sincera: me gustaría escuchar, Carmen, escuchar a todos, no solo a él, a todos aquí. Quiero entender, quiero ver lo que nunca vi, quiero sentir el dolor que causé, para poder empezar a sanar. Y vio sentado junto a Ramón, un señor de barba espesa y manos callosas. Escuchó la historia de quien construyó su propia casa con los ahorros de 40 años como albañil, una vida de esfuerzo y sacrificio, y la vio reducida a escombros en minutos por un proyecto que llevaba su nombre. Sentado junto a Lucía, una madre soltera de 3 hijos, oyó cómo duermen por turnos. Primero los niños en el único colchón, luego ella, porque solo hay un espacio para los 4. Una rutina de privación que le partió el alma. Escuchó las voces de quienes fueron expulsados sin aviso, tratados como estadísticas, ignorados por personas que solo ven gráficos y ganancias, sin considerar las vidas humanas detrás de los números. Escuchó y sintió. Sintió que el suelo se le hundía bajo los pies con cada frase, con cada testimonio de dolor. Por primera vez, Ricardo escuchó sin interrumpir, sin buscar una respuesta, sin intentar solucionar con dinero. Solo escuchó, permitiendo que las historias lo atravesaran, que la empatía se abriera paso en su corazón endurecido. Carmen observaba todo a la distancia, con ojos atentos, una expresión de esperanza en su rostro. Sabía reconocer cuando un hombre estaba siendo desarmado por dentro, y Ricardo lo estaba. Era visible en sus gestos, la forma en que se agachaba para jugar con una niña pequeña, la manera en que limpiaba el suelo sin que nadie se lo pidiera, la forma en que miraba cada rostro como si quisiera memorizar cada línea de expresión, cada cicatriz, cada historia. Un día antes, él era el símbolo de la máquina que los aplastó, el rostro de la injusticia corporativa. En ese momento, era solo otro ser humano intentando comprender el daño que había causado, buscando una forma de reparación, de perdón. «Volviste», dijo Mateo, acercándose por fin, sus ojos fijos en Ricardo, una chispa de algo parecido a la confianza. Ricardo lo miró y forzó una leve sonrisa, esta vez una sonrisa genuina. «Tenía que volver, Mateo. No podía irme. Esto no repara lo que hiciste», dijo el niño, mirándolo a los ojos con una franqueza desarmante. «Lo sé», respondió Ricardo, casi en un susurro, la culpa aún pesando sobre él. «Pero tal vez sea un comienzo, Mateo, un primer paso hacia la redención, hacia la justicia». Y en ese albergue improvisado, con olor a arroz quemado y risas infantiles resonando por los pasillos estrechos, sucedía algo inédito, algo que desafiaba toda lógica empresarial. El empresario que antes veía a las personas como estadísticas, ahora veía a cada niño, cada rostro, cada historia, como si cada uno fuera un espejo del fracaso moral que había ignorado durante años. Una lección de humildad que le estaba costando el alma. Las risas infantiles aún resonaban al final de esa tarde cuando Carmen, siempre tan activa y firme, dejó caer la olla que sostenía. El sonido del aluminio golpeando el suelo fue seco, brusco, interrumpiendo al instante la animada conversación entre Ricardo y un grupo de niños que lo habían aceptado como uno más. Mateo, que dibujaba con gis sobre el cemento de la terraza, volteó con sobresalto, su rostro lleno de preocupación. «Abuela», llamó al verla tambalearse, el pánico reflejado en sus ojos. Carmen intentó decir algo, pero la voz le falló. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. Su mano temblaba. El cuerpo oscilaba como un árbol a punto de caer, la vida pareciendo escurrirse de ella. En segundos se desplomó en el suelo, los ojos entrecerrados,
el rostro pálido y sudoroso, una imagen que heló la sangre de Ricardo. Mateo corrió hacia ella. Su pequeño cuerpo temblaba. Se arrodilló sin saber qué hacer más que gritar en desesperación. «No, abuela, quédate conmigo, por favor». Ricardo llegó segundos después, apartando a los niños, corazón acelerado, un miedo que no conocía invadiéndolo. «Carmen, Carmen, escúchame». Lucas ya tenía las manos sobre el pecho de ella, como lo había hecho con Ricardo antes, con la misma concentración, la misma fe. Cerró los ojos con fuerza, tratando de repetir el gesto, el toque, el susurro que había obrado el milagro en Ricardo. Nada se movía, ninguna respuesta, solo el silencio ominoso de la inconsciencia. «Por favor», murmuraba Mateo en creciente desesperación, las lágrimas corriendo por su rostro, su voz quebrada. «Escúchame, abuela, escúchame otra vez. Funciona, por favor. ¿Por qué no está funcionando?» Intentaba 1, 2, 3 veces. Cerraba los ojos con fuerza, como si su fe pudiera arrancar lo imposible del cielo. Ricardo lo jaló de los hombros tratando de separarlo de ella. «Vamos a llevarla al hospital ahora, Mateo. Ya, no hay tiempo». Mateo se resistió aferrándose a su abuela. «Espera, aún no termina, lo lograré». «Ya terminó, Mateo. Necesita ayuda médica. Ahora». La voz de Ricardo salió dura, desesperada, casi como una orden. Una autoridad que le era natural en el mundo de los negocios, pero que ahora se sentía extraña en este contexto de vulnerabilidad. Lo cargó en brazos por un instante, alejándolo de Carmen, que yacía inconsciente en el suelo. Pidió ayuda a 2 mujeres del albergue, su mente funcionando a 1000 por hora. Tomó las llaves del auto y en minutos estaban rumbo al hospital. Mateo, en el asiento trasero, temblaba incontrolablemente, sus ojos fijos en su abuela por el espejo retrovisor, como si temiera que esa fuera la última vez que la vería con vida. En el hospital, Ricardo no escatimó esfuerzos ni recursos. Corrió a la recepción, gritó por atención inmediata, exigió prioridad, mostró documentos, hizo llamadas a contactos influyentes, amenazó con demandar al hospital entero si no se movían con celeridad. Los médicos llegaron corriendo, pusieron a Carmen en una camilla y desaparecieron con ella por una puerta de emergencia. Mateo quedó sentado en el suelo blanco del pasillo, abrazado a sus rodillas, con los ojos fijos en la puerta por donde se había ido su abuela. Ya no lloraba. El llanto se había vuelto silencio, un silencio tan denso, tan cargado de angustia, que Ricardo no pudo soportarlo. Se sentó a su lado también en silencio, compartiendo el peso de la incertidumbre. Por un tiempo, ambos solo respiraron, sus vidas suspendidas en la espera. Después de casi 1 hora, salió un médico, un hombre de mediana edad, rostro cansado y bata manchada de café. Su expresión sombría. «Está estable, pero la situación es grave», dijo, mirando directamente a Ricardo, reconociendo en él al hombre que había provocado tal conmoción. «Tiene una condición renal avanzada, muy avanzada. No tenemos mucho tiempo, señor Montalvo. Su riñón izquierdo está comprometido desde hace meses». «¿Y qué se necesita hacer?», preguntó Ricardo, ya listo para abrir su cartera, para ofrecer cualquier cantidad de dinero que fuera necesaria, para comprar la solución como siempre lo había hecho. «Necesita un trasplante urgente», dijo el médico, su voz grave. De lo contrario, no tuvo que completar la frase. Mateo se levantó lentamente, mirando al médico, su voz apenas un susurro que Ricardo no había escuchado desde que lo conoció. «¿Va a morir?», el hombre dudó, la verdad pesando en sus palabras. «Si no conseguimos un donador compatible...». «Sí, Mateo». Ricardo se volvió hacia Mateo y vio algo que no había visto ni cuando lo enfrentó con Cientosea, el periódico de la demolición, ni cuando le rompió el cheque. El brillo de fe que el niño llevaba, ese que movía montañas y lo hizo desafiar a un magnate millonario, había desaparecido por completo de sus ojos. Solo quedaba una neblina de dolor, impotencia, miedo. «Intenté curarla», dijo Mateo en voz baja, las lágrimas asomando de nuevo.
Lo intenté, Ricardo, pero no funcionó. No funcionó. El llanto finalmente volvió, un torrente incontrolable. Se recargó contra la pared, deslizándose hasta el suelo, como si el peso de la realidad fuera demasiado para su pequeño cuerpo. Ricardo se agachó frente a él, tratando de sostenerle los hombros, pero Mateo se encogió, rechazando el contacto. «¿Por qué funcionó contigo?», murmuró entre sollozos, su voz apenas audible. «¿Por qué con ella no? Ella siempre cuidó de todos. Ella me enseñó todo, Ricardo. ¿Por qué ella y no yo?». Ricardo sintió una nueva rabia, no contra Mateo ni contra los médicos, sino contra sí mismo, porque incluso ahora, con todo, el dinero del mundo a su disposición, no podía simplemente resolverlo. No podía comprar un milagro. No bastaba gritar, pagar, ordenar. No podía comprar un riñón. No podía devolverle a Mateo lo que estaba a punto de perder. Por primera vez, Ricardo sintió lo que era la desesperación de un padre, sin haber sido nunca uno. El dolor de la impotencia lo invadió, un sentimiento mucho más profundo que cualquier pérdida financiera. «Haré lo que sea necesario», dijo con la voz temblorosa, los ojos enrojecidos, mirando a Mateo con una determinación renovada, una promesa nacida de la angustia. «Te lo prometo, Mateo. Voy a encontrar la manera. Cueste lo que cueste, lo juro». Esa misma noche, mientras Mateo dormía sentado con el rostro apoyado en el vidrio frío de la ventana del hospital, exhausto por el llanto, Ricardo permanecía de pie, mirando hacia el interior de la UCI, donde Carmen descansaba intubada, rodeada de monitores que pitaban como si tuvieran vida propia. Cada latido en los aparatos parecía golpearle dentro del pecho, recordándole la fragilidad de la vida. Le había resultado fácil construir imperios, expandir capital, tomar decisiones a distancia, pero ahora, frente a la fragilidad de esa mujer, que ni siquiera lo odió al conocer la verdad, se sentía inútil, pequeño, humano, vulnerable. Por primera vez, Ricardo deseaba desesperadamente formar parte de la cura, no de la destrucción. Quería ser la solución, no el problema. Quería dar vida, no quitarla. Al día siguiente, con los ojos hundidos por el insomnio y la barba sin afeitar, una imagen que contrastaba con su pulcritud habitual, Ricardo llamó al médico en privado. «Quiero que me hagan pruebas», dijo sin rodeos, su voz firme, sin vacilación. «Quiero saber si soy compatible. Quiero donar mi riñón». El médico lo miró sorprendido, evaluando la seriedad de su declaración. «Señor Montalvo, es un procedimiento serio. La cirugía es delicada, involucra riesgos significativos, complicaciones». «Dije que quiero donar», repitió Ricardo interrumpiéndolo, su determinación inquebrantable. «El mayor riesgo es que ese niño pierda a la única familia que tiene, que pierda la esperanza, que su fe se desvanezca. Eso es un riesgo que no estoy dispuesto a correr». Las pruebas comenzaron esa misma mañana. Muestras de sangre, cuestionarios interminables, evaluaciones clínicas exhaustivas. Ricardo respondió a todo con paciencia, algo raro en alguien como él, acostumbrado a la inmediatez y el poder. Se quedaba en silencio entre los exámenes, mirando por la ventana, el mundo exterior perdiendo su significado. A veces, miraba a Mateo de lejos, el niño caminando en círculos por los pasillos con la mirada fija en el suelo, como quien lleva una pregunta para el cielo, una plegaria silenciosa. Casi no hablaron durante ese periodo de espera. No hacía falta. Había un lazo invisible entre los dos, hecho de miedo, de esperanza, de una conexión que trascendía las palabras y las diferencias sociales. Al final de la tarde, el médico regresó. Traía la carpeta en la mano y un semblante cauteloso, su expresión un enigma. Ricardo se levantó antes de que dijera una sola palabra, su corazón latiéndole con fuerza, la impaciencia carcomiéndolo. «Dímelo ya, doctor. ¿Soy compatible?» «Usted es compatible, señor Montalvo». El tiempo se detuvo. Ricardo parpadeó, intentando asimilarlo,
la noticia inundándolo de una emoción que no podía nombrar. Eso significa que la donación puede hacerse, y debe hacerse pronto. Ya estamos preparando todo para la cirugía. Mateo, que estaba a pocos metros, escuchó las palabras del médico. No dijo nada, pero caminó lentamente hacia Ricardo, sus ojos llenos, humedecidos por una emoción contenida que no podía expresar. Se detuvo frente al hombre, tan pequeño ante aquella figura antes tan distante y ahora tan cercana, tan humana. Sin decir una palabra, extendió su mano, una pequeña mano marcada por el tiempo y la lucha que ningún niño debería vivir. Una mano que había obrado un milagro y que ahora ofrecía gratitud. Ricardo miró aquella pequeña mano y entonces la sostuvo, la calidez de su tacto atravesando la frialdad de su alma. «Gracias por intentarlo, Ricardo», dijo Mateo bajito, con la voz entrecortada por la emoción. Fue un gesto simple, pero de una grandeza inmensurable. Un intercambio puro, desprovisto de toda formalidad. No había público, ni discursos, ni cámaras. Solo un niño y un hombre unidos por una decisión que no se compra. Un acto de amor, incondicional. Aquella mano sosteniendo la suya fue más poderosa que cualquier contrato que Ricardo hubiera firmado en su vida. Más valiosa que cualquier fortuna que hubiera amasado. Por primera vez, Ricardo sentía que no solo estaba haciendo algo bueno, algo moralmente aceptable. Estaba haciendo lo correcto, lo verdaderamente justo, lo que su alma le pedía a gritos desde hacía mucho tiempo. Antes de la cirugía, acostado en la camilla con los cables conectados al brazo, sintiendo el sedante recorrer sus venas, Ricardo tuvo un momento de profundo silencio. La enfermera ya aplicaba la medicación que lo llevaría al sueño. Giró el rostro y vio a Mateo al otro lado del vidrio, sentado en una silla con las manos unidas entre las rodillas, sus ojos fijos en él. Una mirada de promesa, no de miedo. Los dos se cruzaron una última mirada, un entendimiento silencioso. Ricardo cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en su vida, entregaba una parte de sí mismo, no por culpa, no por obligación, sino por amor, por una conexión profunda que había descubierto en los lugares más inesperados, en el corazón de un niño y en la necesidad de una mujer. Horas después, ya en la sala de recuperación, despertó con la luz tenue y la voz suave de una enfermera susurrando a su lado. La cirugía fue un éxito, señor Montalvo. El riñón fue trasplantado con éxito y la paciente está reaccionando de manera excelente. Ricardo intentó moverse, pero no pudo. La debilidad lo invadía. Pero al oír la noticia, una lágrima solitaria resbaló por la comisura del ojo. Una lágrima de alivio, de gratitud, de paz. «¿Y Carmen, cómo está Carmen?», preguntó con un hilo de voz. «Aún está en observación, pero está reaccionando bien. Creemos que se va a recuperar completamente, gracias a su generosidad». La cortina se abrió lentamente, y ahí estaba él, Mateo, cabello despeinado, ojos enrojecidos, pero una luz renovada en su mirada. Se acercó despacio, casi como quien entra en un templo. La solemnidad del momento, volviéndolo, se detuvo junto a la cama y guardó silencio por unos segundos, observando a Ricardo, el hombre que había salvado a su abuela. Luego simplemente dijo, su voz cargada de una emoción que resonaría en el alma de Ricardo para siempre: «Salvaste a mi abuela, Ricardo, gracias». Ricardo quiso responder, pero la voz le falló, su garganta apretada por la emoción. Solo sonrió, débil, cansado, pero en paz, una paz que no había conocido en años. En aquella habitación sin lujos, sin vista, panorámica, sin mármol ni oro, Ricardo Montalvo vivió el momento más valioso de su vida, porque ahí, sin empresas, sin fortuna, sin poder, fue un hombre completo, un ser humano en su esencia más pura. Pasaron algunas semanas desde la cirugía. El sol finalmente volvía a brillar sobre la Ciudad de México, y dentro del albergue, aún improvisado, pero más vivo que nunca, la rutina parecía respirar alivio, un soplo de esperanza. Carmen,
ahora más fuerte. Caminaba lentamente por el pasillo con ayuda de un bastón prestado por el hospital. A cada paso nacían sonrisas en los rostros de los niños y adultos, un testimonio de su recuperación. Los niños la rodeaban como si ella fuera la columna misma del albergue, su presencia un ancla para todos. Mateo la observaba desde lejos, sonriendo discretamente, todavía con rastros de la angustia vivida, pero ahora sostenido por una nueva certeza. Ella iba a estar bien, su abuela estaba a salvo, y Ricardo, que ya no era solo un visitante, sino parte de la familia del albergue, volvió esa mañana más temprano que de costumbre. No traía bolsas, ni donaciones, ni alimentos. Venía con otra cosa, una cajita de cartón rígido guardada en el bolsillo del saco. Estaba más delgado, más sereno, sus ojos reflejando una paz interior. Su andar ya no era altivo, pero seguía cargando una presencia imponente, ahora acompañada de algo que antes nunca tuvo: humildad. Buscó a Mateo, que estaba sentado en los escalones de la entrada, dibujando con un lápiz de carbón, en un cuaderno viejo, su mundo concentrado en las líneas. Ricardo se acercó, se sentó a su lado, y por un instante ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era de entendimiento mutuo. «Te prometí algo», dijo Ricardo, rompiendo el silencio con una voz suave. «Y las promesas se cumplen, Mateo». Mateo levantó la mirada lentamente, sus ojos interrogantes. «¿Ya cumpliste?», preguntó, una mezcla de curiosidad e incredulidad en su voz. «No, no exactamente como lo dije, Mateo. Las cosas han cambiado». Ricardo sacó la pequeña caja del bolsillo, la abrió con cuidado y sacó un sobre blanco, impecable. Dentro, un cheque real con valor firmado y sellado. $1.000.000. Se lo extendió a Mateo. «Es tuyo. Promesa es promesa. Lo que te dije en el parque se ha cumplido. Es tu recompensa por el milagro que obró en mí». El niño miró el papel por unos segundos. Su expresión no cambió. Era sobria, profunda, llena de una sabiduría que trascendía su edad. Tomó el cheque con delicadeza, como quien sostiene algo frágil y de inmenso valor, pero no material. Ricardo lo observaba esperando cualquier reacción: sorpresa, alegría, rechazo, pero Mateo simplemente se levantó. Sin decir una palabra, caminó unos pasos al frente, sosteniendo el cheque entre los dedos, una figura diminuta pero poderosa. Carmen, que observaba desde la terraza, también se detuvo, su mirada fija en su nieto, intuyendo el significado del gesto. Los adultos callaron. Los niños, como por instinto, interrumpieron sus juegos. Había algo solemne en el aire, una tensión que presagiaba un momento trascendental. Entonces, en un gesto tranquilo, pero increíblemente poderoso, Mateo empezó a romper el cheque. Primero, un corte por la mitad, luego en 4, los pedazos rasgados de papel cayendo lentamente. El sonido del papel al ser destruido cortó el silencio con una nitidez impresionante, un sonido que resonó en el corazón de Ricardo. No había música, no había palabras ensayadas, solo el sonido del papel, fragmentándose como si fuera el símbolo mismo del mundo de Ricardo, deshaciéndose ante sus ojos, el dinero perdiendo su poder. Rompió el último pedazo con firmeza, dejó que los trozos cayeran despacio al suelo de concreto, pequeñas motas de papel sin valor, y volvió a mirarlo a Ricardo, sus ojos ahora brillantes con una luz diferente. «Ya pagaste, Ricardo», dijo, su voz suave pero firme. Ricardo permaneció inmóvil. Un nudo en la garganta le impedía hablar. Sus ojos ardían con lágrimas que se negaba a derramar. La escena era tan simbólica, tan pura, que no se atrevió a interrumpirla con palabras inútiles, con justificaciones o explicaciones. Sentía los ojos arder, pero no le importaba. Por primera vez, su silencio no era arrogancia, era reverencia, un respeto profundo por la lección que acababa de recibir. Mateo se sentó de nuevo, tomó el cuaderno y volvió a dibujar como si el gesto anterior hubiera sido solo un detalle más del día, pero para Ricardo lo fue todo.
Ricardo siempre creyó que su mayor habilidad era convertir cosas en ganancias, transformar el mundo en capital. Pero en los días que siguieron a aquel gesto silencioso de Mateo, el cheque roto en pedazos frente a todos, comenzó a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Hay cosas que no deben convertirse en capital, pensó, una revelación que lo sacudió hasta la médula. Hay cosas que deben devolverse, Ricardo, con amor, con justicia, con humanidad. Y así comenzó la reconstrucción. No fue anunciada en 1900 conferencias de prensa, ni registrada en columnas de negocios, ni celebrada con discursos grandilocuentes. Fue discreta, firme, hecha de llamadas silenciosas y reuniones sin trajes de lujo ni relojes caros. Solo compromiso y honestidad. Ricardo vendió parte de sus activos discretamente, sin hacer ruido, sin alardes. Cedió acciones, liquidó fondos, disolvió inversiones antiguas por primera vez, no con el objetivo de ganar más dinero, sino de devolver, de reparar, de sanar las heridas que había causado, de construir un legado de verdadero valor. El antiguo terreno donde existía el pueblo de Carmen, el mismo que su empresa demolió, fue comprado de nuevo, de manera silenciosa, sin que nadie sospechara. Y con el dinero de la venta de sus acciones, Ricardo inició la reconstrucción de las casas. Cada ladrillo, cada techo, cada pintura en las paredes llevaba ahora un nombre, una historia, una memoria, una parte de las vidas que había destruido y que ahora intentaba restaurar. Pero no solo. Financiaba el proyecto. Estaba ahí con las manos manchadas de pintura, repartiendo guantes a los albañiles, supervisando las reformas, llevando lonches a los trabajadores, su presencia un catalizador para la moral. Al principio, los vecinos lo miraban con desconfianza, luego con sorpresa y finalmente con gratitud, reconociendo en él a un hombre transformado. Pero Ricardo no se detuvo ahí. Su sed de redención era insaciable. Usando parte del capital restante, fundó un proyecto educativo en 1900. Honor a la mujer que lo transformó, a Carmen, la abuela de Mateo. El Instituto Carmen. El proyecto atendía a niños en situación de vulnerabilidad, ofreciendo refuerzo escolar, actividades artísticas, alimentación y acompañamiento psicológico. Un refugio para aquellos que habían sido olvidados. Mateo fue el primero en pisar el aula recién pintada con pupitres nuevos, pizarrón blanco y estantes llenos de libros. Un mundo de posibilidades abriéndose ante sus ojos. Caminaba despacio entre los muebles tocando las paredes como si no pudiera creer que todo eso era real, que la esperanza había florecido de las cenizas. Y Ricardo, parado en la puerta, solo observaba, sintiendo el corazón latir con un ritmo que no conocía, un ritmo ligero, vivo, completo, lleno de un propósito que iba más allá de lo material. Fue en una tarde dorada, con el sol cayendo sobre la Ciudad de México, cuando ocurrió la escena más simbólica de todas, el parque donde todo comenzó, aquel donde Ricardo meses antes se burló de los niños y de la fe. Ahora estaba diferente, transformado. Él había patrocinado la renovación del espacio. El suelo de arena fue reemplazado por césped nuevo, los juegos restaurados, pintados con colores vivos. Pero más que eso, había algo nuevo en Ricardo. El gesto. Estaba ahí, vestido con una camiseta sencilla, repartiendo juguetes con sus propias manos, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. De una caja grande sacaba muñecas, pelotas, carritos, lápices de colores. «Tomen. Uno, solo uno, ¿eh?», decía sonriendo, su voz amable. «Dejen para los demás también. Compartan». Mateo ayudaba a su lado, cargando cajas más pequeñas, su presencia silenciosa pero poderosa. Un niño de 4 años se acercó con los ojos brillando al recibir un yoyo, un objeto simple que para él era un tesoro. Y al verlo, Ricardo se agachó, le alborotó el cabello y dijo, con una nostalgia que le tocó el alma: «Cuando yo tenía tu edad, solo recibía zapatos en Navidad. Tú sí que tienes suerte, ¿eh?». Las mamás que pasaban por el parque se detenían a mirar.
Algunas susurraban entre sí incrédulas. ¿Es él, el del escándalo inmobiliario? No, no puede ser. Parece otra persona. Sí es. El millonario, el que donó el riñón, es él. Pero él no respondía a los murmullos. Seguía ahí sirviendo limonada fresca en un vaso de plástico a dos niños que competían por ver quién bebía más rápido. Reía con ellos. Reía de verdad, como no lo hacía desde hacía años, como tal vez nunca lo había hecho. Una risa que le venía del alma. Más tarde, sentado en una banca del parque, Ricardo miró a su alrededor. Vio a niños corriendo, columpiándose en los juegos, pateando pelotas. Vio a Mateo sentado bajo un árbol leyendo un libro con atención, inmerso en su propio mundo. Sintió el viento en el rostro y, por un instante, cerró los ojos. Era como si el universo al fin dejara de pesar sobre sus hombros, como si la carga de su pasado se hubiera disipado. Allí, entre sonrisas infantiles y el olor a palomitas recién hechas, Ricardo Montalvo ya no era el hombre del imperio. Era solo un hombre que fue salvado por un niño y por todo aquello que no se puede calcular, por la fe, la compasión y el amor desinteresado. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, cada uno trayendo consigo la consolidación de un sueño. El albergue se convirtió en escuela, un faro de esperanza en la comunidad. La escuela se volvió una referencia, su modelo replicado en otras comunidades olvidadas, un testimonio del poder de la redención. Pero para Ricardo Montalvo, nada de eso importaba tanto como lo que ocurriría en ese día específico. La fecha estaba marcada en el calendario de su memoria, un hito imborrable. El primer seminario de vocaciones de la escuela Instituto Carmen. El auditorio estaba lleno, vibrando con la energía de la juventud. Niños sentados en sillas plegables, madres recargadas en las paredes laterales, voluntarios equilibrando vasos de jugo y cuadernos de notas. Ricardo estaba en la última fila, discreto, con un pequeño ramo de flores en el regazo y los ojos fijos en el escenario, la expectación grabada en su rostro. Entonces lo vieron. Mateo, ahora un adolescente, más alto, más firme, vistiendo una bata blanca que parecía demasiado grande para su cuerpo, pero exacta para su destino, para el camino que había elegido. Subió al escenario sin dudar, la calma de siempre en su mirada. Tomó el micrófono con una serenidad que cautivó a la audiencia y esperó a que el silencio se formara, un silencio de respeto y anticipación. Sus ojos recorrieron al público hasta encontrar a Ricardo y sonrió, una sonrisa que encendió el corazón de Ricardo. Me llamo Mateo y quiero ser médico. La frase, dicha con sencillez, llenó de un silencio denso todo el salón. No era solo lo que dijo, era cómo lo dijo. Era el peso detrás de las palabras, la fuerza de una convicción inquebrantable. Respiró hondo y continuó, su voz ahora más fuerte, resonando en el auditorio. Quiero ayudar a personas como mi abuela Carmen, que hoy está viva gracias a un gesto que cambió dos vidas, la suya y la mía. Quiero estar al lado de quien sufre, como alguien un día estuvo del mío, dándome esperanza cuando más la necesitaba. Quiero recordar cada día que un milagro no es solo lo que uno espera, sino lo que uno elige ser para los demás. La acción que transforma, la mano que sana. Un murmullo de emoción recorrió el salón. Algunas madres secaban sus ojos, otras sonreían en silencio, conmovidas por la sinceridad del joven. Ricardo no parpadeaba, sus ojos fijos en Mateo, las lágrimas pugnando por salir. Ese muchacho que un día lo desafió con un «prepara el cheque» en medio de un parque, ahora lo hacía llorar con la fuerza de una vocación. Pero no eran lágrimas tristes, eran de orgullo y de asombro, de una gratitud inmensa, porque ahí, frente a todos, Mateo ya no era un niño herido tratando de salvar a quien amaba. Era un hombre en formación, listo para salvar al mundo, para dejar su propia huella de bondad. Cuando terminó la charla, los aplausos llenaron la sala, un torbellino de emoción y reconocimiento.
Mateo bajó del escenario y fue directo hacia él, sus ojos brillando. ¿Trajiste flores?, preguntó, provocando con una sonrisa. La misma sonrisa que le había roto el cheque. «Claro, para tu abuela», respondió Ricardo con una leve sonrisa en los labios. Pero ahora Ricardo le entregó el ramo al muchacho, un gesto espontáneo. «Creo que son tuyas, Mateo. Siempre fueron para ti, por lo que representas». «Ya no soy un niño, Ricardo», dijo Mateo, una nota de madurez en su voz. «Lo sé, Mateo, pero tú siempre serás el hombre que me curó, el que me mostró el camino, el que me enseñó lo que realmente importa en la vida». Se abrazaron ahí mismo, en medio de la multitud. Un abrazo largo, cargado de todo lo que nunca se dijo, de gratitud, de respeto, de un amor que trascendía los lazos de sangre. No había palabras suficientes para explicar ese vínculo, y no hacían falta, porque en ese instante estaba claro para todos. Ricardo ya no era solo el donador de un riñón, era el padre espiritual de alguien que transformó su vida, y a través de ella, la vida de muchos otros, dejando un legado que el dinero jamás podría haber comprado. Al salir del auditorio, Ricardo se detuvo por un momento y miró al cielo. El sol brillaba fuerte, como el día en que todo comenzó, pero ahora veía distinto. Su perspectiva había cambiado por completo, y por primera vez comprendió lo que Mateo dijo aquella tarde, años atrás, una verdad que había tardado en asimilar. Algunos destruyen, Ricardo, pero aún pueden reparar algo. Puedes elegir construir, puedes elegir amar. Él había destruido mucho, pero ahora lo sabía. El verdadero legado de un hombre no está en lo que construye con concreto y números, sino en lo que reconstruye con amor, con compasión, con esperanza. Y en aquella tarde dorada, con la bata blanca alejándose entre los niños, la imagen de Mateo en su mente, Ricardo sonrió, no por lo que había hecho, sino por haber entendido al fin que a veces es un niño quien nos enseña lo que significa ser un verdadero hombre.